Bienvenidos al Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final del programa ustedes pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer término, Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en esta ciudad y columnista del País América. Bienvenido a esta mesa, Héctor, como siempre. Gracias, Juan Carlos. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido también. Muy buenos días. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. La primera cuestión, el profesor Chamis, tiene que ver con el Brasil, porque la Fiscalía de ese país ha abierto una investigación formal contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que fue jefe del Estado brasileño entre el 2003 y el año 2011. Y le ha abierto esta investigación porque dicen que ejerció un tráfico de influencias, que estuvo haciendo viajes ya como expresidente desde el año 2011 hasta el 2014, viajes financiados por la gran constructora Odebrecht, y que aparentemente el objetivo de esas travesías era para que dictara algunas conferencias. La acusación tiene que ver con que, según la Fiscalía, él puede haber ayudado a la constructora a conseguir contratos en países como Cuba, República Dominicana o Venezuela. Odebrecht es la constructora más grande de América Latina, tiene más de 180.000 empleados, repito, 180.000 empleados, 207.000 millones de dólares en ingresos en el año 2013, según estadísticas que aparecen en los últimos datos que uno puede encontrar en Internet. Y además, algunos de estos contratos fueron financiados por bancos públicos brasileños. Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía, fue arrestado por el escándalo de Petrobras, de unos sobornos que tienen que ver con la petrolera brasileña, que es gigantesca, el pasado 19 de junio. Y el padre del señor Odebrecht, enfadado, dijo: si esto es así, van a tener que conseguir una celda para mi hijo, para Dilma, para Lula y para mí. ¿Hasta dónde puede llegar este escándalo para Lula? Puede llegar lejos para Lula, para Dilma y para todo el gobierno brasileño y para el partido de gobierno, fundamentalmente, quien sea que lo suceda en la conducción del partido, o puede no, o puede ser interrumpido repentinamente. ¿Por qué? Porque es casi una redundancia la denuncia de la Fiscalía. Si está documentado, viajes de ambos presidentes, Lula presidente, Dilma presidente, han sido acompañados por Odebrecht padre o hijo en visitas de Estado. Dilma, de visita en La Habana, inauguró ella personalmente, junto al señor Odebrecht padre, el puerto de Mariel, la renovación del puerto de Mariel y expansión que fue construida por Odebrecht. Es para todos sabido que los Odebrecht han sido casi el canciller del gobierno del PT en los últimos años, con Lula y con Dilma, pero más con Dilma. Claro que el intocable, el gran cerebro de ese partido es Lula, fuera del poder. Entonces, eso es una decisión que va a responder a la situación política. Si la investigación se va a profundizar o va a dejarse interrumpirse donde está, porque puede traer consecuencias políticas muy graves. Lula da Silva está en problemas, José Jaime, pero Dilma Rousseff, la presidenta, también. No solo porque la popularidad de la jefa del Estado brasileño está en el 9%, cosa que es verdaderamente dramática, sino por el hecho de que hace pocos días dijo: yo no me voy a caer ante los rumores de que puede haber un impeachment o un inicio de un proceso de enjuiciamiento político contra la presidenta. Dilma Rousseff, a quien no se le ha aprobado absolutamente nada, fue integrante de la junta directiva de Petrobras, esta petrolera enorme, cuya red de sobornos aparentemente le hizo perder 2.000 millones de dólares. Pero hay más problemas con respecto a esto, porque recuerda el juicio político, la posibilidad de un juicio político, el enjuiciamiento político a Fernando Collor de Mello, presidente brasileño que gobernó entre 1990 y 1992, cuando tuvo que renunciar por otra trama de corrupción. Resulta que también lo han encontrado, lo han vinculado a un proceso judicial esta semana por corrupción. Le incautaron algunos vehículos, algunos automóviles, entre otros un Ferrari. Pero la posibilidad de un juicio político a Dilma Rousseff crece porque Eduardo Cunha,
el presidente del Congreso, que está vinculado al escándalo y está siendo investigado, dijo esta semana que en los próximos 30 días va a tomar una decisión a ver si comienza ese juicio político contra la presidenta brasileña. ¿Llegarán las cosas a ese extremo? Pues yo creo que va a ser fascinante constatar cuál va a ser la secuencia próxima de todos estos hechos, porque Eduardo Cunha, que entre otras cosas está acusando y amenaza con enjuiciar políticamente a Dilma Rousseff, porque él mismo está luchando por su propia supervivencia también en medio de escándalos, de haber él recibido sobornos. Esto te habla hasta qué punto la mancha de la corrupción ha alcanzado a todos, ¿no? Y es prácticamente, aquí se trata de a ver quién se salva, sálvese quien pueda. Y yo creo que Dilma va a tener que maniobrar muy hábilmente, va a tener que iniciar una serie de contactos intensos. Vamos a ver, el aparato de justicia va a estar a prueba para ver en qué secuencia coloca a los acusados y en qué secuencia se produce este desenlace. En cualquier caso, resulta interesante ver o constatar que después de la visita que hizo aquí Dilma Rousseff, que ella intentaba que se convirtiera esta visita a Washington en un balón de oxígeno que le permitiera dejar atrás todos los problemas de corrupción en Petrobras la siguen persiguiendo y ahora amenazan incluso con terminar con ella políticamente. Yo creo que va a ser muy interesante observar en los próximos días, insisto, la secuencia, cómo se producen la secuencia de hechos. Bueno, es sorprendente como en Brasil las cabezas políticas, casi que hay más personas investigadas que no investigadas. Acordémonos que hemos hablado aquí sobre los otros 50 implicados en el escándalo de Petrobras y ahora aparecen las principales figuras políticas del Brasil, Collor de Mello, en una investigación distinta. Dilma Rousseff, que no ha sido hasta el momento directamente implicada ella, y Lula da Silva, que esta es la primera vez que se le acusa y que se le vincula a algún tipo de investigación. Y esto tiene varias consecuencias. Primero, pues para Dilma, cuyo padrino político es Lula, se le complica aún más la trama de su futuro político, porque así no le hagan un impeachment, así no la traten de sacar del poder, le va a quedar muy difícil gobernar con un Congreso investigado y rebelde. Está en este momento políticamente muy frágil, una credibilidad precaria y una economía que está en este momento en una situación muy delicada. Y para Lula yo creo que es también un golpe para la izquierda latinoamericana. Él ha sido el ídolo de la izquierda latinoamericana, una especie de intocable regional, y me parece que este nuevo capítulo de la telenovela enturbia el panorama para esa izquierda que él inventó. Realmente sí, fue Lula quien le dio el acceso a las empresas brasileñas en los grandes negocios internacionales, y también quien aprovechó una bonanza económica para darle una cantidad de programas sociales a los pobres que han sido replicados en el resto del hemisferio. Esta es una noticia de gran calado para la región y muy complicada para Dilma Rousseff, que está tratando de sostenerse en el poder. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Héctor, el diario The Washington Post trae un artículo en primera página titulado Debt Crisis Revives the Cruel German, que traduciría la crisis de la deuda revive al alemán cruel. Y se refiere esencialmente a Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, la canciller federal. La señora Merkel fue muy dura en las negociaciones con Grecia. Hay que recordar que ayer finalmente el Parlamento griego, antenoche, el Parlamento griego aprobó una serie de medidas, una serie de leyes para que le pueda prestar la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, 95.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Se acaba de aprobar además un paquete de 7.000 millones, casi 8.000 millones de dólares para que los bancos griegos tengan dinero. Los bancos en Grecia están cerrados desde hace casi 2 semanas y la situación es dramática. La señora Merkel y otros mandatarios europeos le exigieron a Grecia y al primer ministro Alexis Tsipras que aumentaran, por ejemplo, por ley la edad para jubilarse. Ahora será de 67 años a partir del año 2022. Y también aumentaron el IVA, el impuesto a las ventas. También aumentaron los impuestos a las pequeñas empresas de un 3%, fue el incremento. Y por supuesto en Grecia ha habido protestas. Lo que señala el artículo es que a raíz de la dureza de la señora Merkel, por ejemplo, ha aparecido mucho el hashtag en internet o la etiqueta que dice Boycott Germany, es decir, boicoteen los productos alemanes. Han caricaturizado a Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, como si fuese Adolfo Hitler. La propia revista Der Spiegel
la revista más famosa de Alemania, una de las más famosas del mundo, dice que lo que se ha pactado es un catálogo de crueldades y están más o menos tratando de revivir el recuerdo de Adolfo Hitler, el líder nazi que empezó la Segunda Guerra Mundial, guerra en la que murieron 60 millones de personas, que no es poco. ¿Es justo que se reviva algo así? ¿Será justa la crítica a la señora Merkel, que además dirige un país en que el Producto Interno Bruto per cápita, lo que se gana un ciudadano al año es $45.000, mientras que en Grecia se ganan 25.000? Sí, el paralelo con Hitler es parte del folclore, diría yo. Es un poco distorsionado, bastante distorsionado. La crueldad de Merkel y de su ministro de Finanzas es una crueldad de la ortodoxia financiera internacional. No tiene nada que ver con la crueldad del nacionalsocialismo. Lo que está en cuestión aquí, en definitiva, más allá del paralelo folclórico, es la magnitud del ajuste para Grecia y que es además un ajuste inevitable, por un lado o por el otro. Si Grecia se hubiera salido del euro, también habría tenido una fuerte austeridad. Pero trazando paralelos, nosotros en América Latina, en nuestras múltiples crisis de deuda, también hemos sido víctimas de la ortodoxia financiera estilo Merkel, aunque no llegó desde Berlín, llegó más desde Washington, en la crisis de la deuda mexicana, argentina, brasileña o la que fuera. También yo recuerdo en la crisis, siempre se trazan paralelos la crisis de Grecia con Argentina y el default de deuda. Yo recuerdo cuando Paul O'Neill decía que no vamos a perdonar a la Argentina, los carpinteros americanos estadounidenses no tienen por qué pagar la irresponsabilidad argentina, mientras por el otro lado la administración, en aquel momento George W. Bush, hacía gestiones en favor de Argentina para que obtuviera perdón de deuda. Veremos si algo similar sucede en el caso griego, donde algún perdón de deuda va a ser necesario. Lo que pasa es que ahí la diferencia, Héctor, es que no es un proyecto político común. Los ajustes en América Latina eran impuestos por otro país que estaba por fuera de lo que era un proyecto o es un proyecto de unión política como la Unión Europea. Es como si hubiera sido, qué sé yo, Chile, que decidiera imponer una cantidad de condiciones para negociar con Venezuela o con Ecuador o con Colombia. Entonces pienso que lo que está en juego ahí, la sensibilidad que ha tocado esta negociación, es que a Grecia no lo dejaron solamente ahorcado económicamente, sino humillado como país. Le quitaron su soberanía, su dignidad, su honor, y yo creo que eso ha tocado una fibra muy importante, y si bien no fue Angela Merkel sola que se sentó a negociar con los griegos, es la cara de esta negociación. Y es también un replanteamiento que hacen muchos europeos de esta es la Europa que queremos, una Europa donde hay un país que domina y otros que son sometidos, y pienso que este concepto, que es un concepto más emocional que estrictamente económico, es el que está tocando la fibra y el que está generando este tipo de movimiento. 30 segundos, Jaime Hernández. A mí se me hace francamente muy peligroso que el Washington Post se preste para recuperar un estereotipo francamente bastante maniqueo de la Segunda Guerra Mundial, pero para recuperar esta imagen como el alemán malo. Y se escamotea al mismo tiempo la responsabilidad en que ha incurrido la clase política griega con escándalos de corrupción. Nadie ha hablado aquí de las fugas de capitales que hoy están en bancos suizos de políticos griegos. En fin, en toda esta crítica hacia Alemania, en cierto sentido, como dice profesor, que tiene que ver con la ortodoxia, se escamotea muchísima información que tiene que ver con los propios pecados de los griegos a quienes se presentan ahora como las víctimas. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Jaime, acaba de aparecer publicada una nueva novela de Harper Lee, una escritora estadounidense nacida en 1926. Ella consiguió el premio Pulitzer con una novela que publicó hace varios años titulada Matar a un ruiseñor. Ruiseñor en español es el título. Uno de los protagonistas de la novela, o el protagonista de la primera novela, es Atticus Finch, un abogado que defiende afroamericanos, que está en contra del racismo. En esta novela que acaba de aparecer, Atticus Finch se transforma en un hombre racista, después de haber sido defensor de afroamericanos. En la BBC, un profesor, William von Hippel, dice que esas cosas pueden pasar porque a medida que la gente se vuelve mayor, a medida que se va envejeciendo, por alguna cuestión en el cerebro,
la gente empieza ya no puede evitar decir cosas políticamente incorrectas que piensa. Salen más fácilmente los prejuicios a la luz. Uno los expresa verbalmente y por escrito con mayor facilidad a medida que va envejeciendo. ¿Está de acuerdo con eso? No tengo un juicio definitivo, pero tiendo a inclinarme un poco a favor de esta tesis y me recuerdo muchísimo. Hay otro antecedente. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Ray Bradbury escribió el famoso libro de Fahrenheit 451. Muchos quisieron ver en esa obra una especie de crítica contra el régimen de McCarthy, de censura, de persecución. Y sin embargo, y en aquel momento, esta obra se consideró como un representante de la progresía, del liberalismo, y con el tiempo Ray Bradbury se fue inclinando más bien del lado ultraconservador. Era un tipo que consideraba que George Bush era un genio. Entonces dio un bandazo justamente hacia la extrema derecha. Es este otro caso una prueba de que mientras envejecemos nos hacemos más conservadores? No lo sé. Pero evidentemente dos casos muy significativos ahora con este libro te dejan mucho que pensar. ¿Aparecen los prejuicios? ¿Será que aparecen los prejuicios cada vez más? Aparece la imprudencia. Generalmente en las personas mayores lo vemos y tiene una explicación científica, y es que se pierde la habilidad inhibitoria de lo que uno, la distancia entre lo que uno piensa y lo que uno dice. La pregunta que yo me haría es si esta generación de vieja va a ser más racista. Porque yo pienso que esta es una generación más tolerante, menos racista, y es posible que de viejos más lo mantengan y no se conviertan en lo que se convirtió Atticus Finch. Pero entonces la pregunta es otra, porque no es que con la edad uno se hace más prejuicioso, sino que pierde la habilidad de ocultarlo. No es posible. Entonces son dos preguntas diferentes. Claro. O sea, lo políticamente correcto desaparece con los años. En todo caso, no, fíjate que un poco para, digamos, tratar de curarse en salud, yo me acuerdo mucho que Ray Bradbury solía decir que conforme envejecemos, las gentes, el trasero se nos vuelve más conservador y la cabeza más liberal. Yo no sé si esto es así, no sé, hay tantas teorías al respecto. Bueno, hay varias frases, ¿no? Era Winston Churchill el que decía, pero esto refiriéndose a ser liberal y conservador, el que no es comunista a los 20 años no tiene corazón, el que no es conservador a los 60 no tiene cerebro. Pero volviendo a los prejuicios, yo creo que es imposible, seguramente uno podrá ocultarlos o no expresarlos. Yo no sé si a medida que pase el tiempo uno pierde esa capacidad, pero hay una frase muy buena de Einstein que decía, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Bueno, sí, porque además con el tiempo crece también la melancolía de la juventud, entonces eso va afectando la manera en que uno razona, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa Plus. ¿Cierto? Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Héctor Chamiz, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? ¿Quién metió la pata? Semana fatal para Lula, expresidente de Brasil, investigado esta semana por la Fiscalía por tráfico de influencia y otros hechos de corrupción. Independientemente de dónde llegue, qué tan lejos llegue esa investigación, y si tendrá consecuencias penales concretas, esto termina con la inviolabilidad y la exclusividad de Lula, el intocable, que a partir de esta semana se ha convertido en tocable. ¿Para quién fue esta semana, Jaime Hernández? Una semana fatal, una semana nefasta. Yo creo que nuevamente ha sido una semana terrible, terrible para el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y si sumamos las semanas en las que le ha ido fatal, este va camino de ser el annus horribilis de Enrique Peña Nieto, porque estaba a punto de emprender una gira de Estado a Francia cuando se supo la noticia de que Joaquín El Chapo Guzmán se había fugado de una cárcel de máxima seguridad en el altiplano del Estado de México. Yo creo que el presidente de México viajaba a Francia con este ánimo de haber dejado atrás el escándalo de la Casa Blanca, la propiedad que fue adquirida en condiciones nunca esclarecidas por su esposa. Él creía que había soltado lastre finalmente y de repente se les fuga el Chapo. Yo creo que esto te demuestra hasta qué punto la gente, por lo menos la sensación, el pulso de la gente, consideran que este es un gobierno inepto, corrupto, y solamente en ese entorno se pudo haber producido una fuga que muchos consideran imperdonable. Y yo creo que el nivel de hartazgo y de crítica en la gente ha llegado a tal grado en el que algunos incluso festejan y celebran al Chapo, mientras critican a un gobierno al que consideran pusilánime, por no decir que incompetente y corrupto. Yo creo que ha sido una semana pésima, muy mala para Enrique Peña Nieto.
Uníllense, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una muy mala semana para Angela Merkel, la canciller alemana, y la cara de lo que ha sido la negociación de la deuda en Grecia, donde Grecia para muchos salió humillada, desvestida de su soberanía y de su dignidad, pero también por un incidente en la televisión que ella protagonizó esta semana cuando se dirigió hacia ella en televisión en vivo, una niña palestina, una jovencita palestina refugiada, a contarle a Angela Merkel que sus sueños eran ir a la universidad y salir adelante en la vida, a lo cual Angela Merkel se quedó un poco callada y luego contestó que ella iba a ser deportada porque era una indocumentada y que la política era dura y que por eso el futuro de la niña no era una universidad en Alemania, sino la deportación. A eso la jovencita empezó a llorar y una vez más quedó reforzada aquella imagen de Angela Merkel, que también es dura como la política y que está en este momento reviviendo algunos sentimientos anti-alemanes entre el resto de Europa. Gracias por haber estado aquí, Moni Jensen, José Jaime Hernández y Héctor Chamiz. El lunes de la próxima semana abren ya las embajadas, la estadounidense en La Habana y la cubana aquí en Washington, y se restablecen plenamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. A continuación verán ustedes una entrevista con Wayne Smith. Wayne Smith era diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana el 1 de enero de 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana y Fidel Castro entró a la capital de la isla después de que huyera el dictador Fulgencio Batista. Pero Wayne Smith también era diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana el 3 de enero de 1961, cuando rompieron relaciones diplomáticas los dos países. Y Wayne Smith ha opinado toda su vida sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No se lo pierdan. Estamos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. El próximo lunes, día 20 de julio, se restablecen plenamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Se van a abrir la embajada estadounidense en La Habana y la embajada cubana aquí en Washington. Las relaciones se rompieron el 3 de enero de 1961, es decir, hace 54 años. Y desde entonces han pasado por la Casa Blanca 11 presidentes, incluido Barack Obama, 12 presidentes. El primero quien las rompió fue Dwight Eisenhower, que fue seguido por John F. Kennedy. Justamente se rompieron 17 días antes de que se posesionara Kennedy. Después de Kennedy vino Lyndon Johnson y más adelante Richard Nixon, que fue reemplazado por Gerald Ford, a quien sustituyó Jimmy Carter. Tras Carter vino Ronald Reagan, después George Bush padre, posteriormente de Bush padre vino Bill Clinton, después Bush hijo y ahora Barack Obama. Aquel día en que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, uno de los diplomáticos estadounidenses que estaban allí como tercer secretario en la embajada que tenía Washington en La Habana era Wayne Smith, y lo tenemos sentado en esta mesa. Señor Smith, gracias por estar aquí. Un placer. ¿Cómo fue ese día, el día de la ruptura de las relaciones diplomáticas? Pero incluso quiero llevarlo atrás. Usted estaba trabajando en la Embajada de Estados Unidos en Cuba cuando triunfó la Revolución Cubana, sí, exacto, que fue el 1 de enero de 1959. Sí. ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día fue, digamos, muy difícil, muy difícil. Nosotros, es decir, los empleados de la embajada, pasaron por los varios hoteles hablando con los turistas norteamericanos, tratando de asegurarles que no hubo problema, que podrían salir, pero pronto, pero no inmediatamente, y que pudieran quedarse en sus hoteles sin problemas. No, pero muchos de ellos insistieron salir inmediatamente. Uno de los señores me dijo a mí cuando yo dije, pero no hay problema, es sano y salvo aquí en el hotel. Y, no entiendes, esta no es mi señora. Ah, bueno. Sí. Bueno, y fue posible organizar transporte, etcétera, al aeropuerto, y fue posible evacuar, digamos, todos los turistas que tuvieron ganas de ser evacuadas.
Pues días muy difíciles, pero después entraron los rebeldes, Fidel Castro y los rebeldes, y yo diría que por los primeros meses tuvimos relaciones más o menos, yo no digo amistosas, pero correctas. Tuve la impresión de que Fidel Castro estaba pensando en una nueva política, sí, pero no necesariamente a romper relaciones con los Estados Unidos. Pero no tuve la impresión de que Fidel Castro, en aquel entonces, los primeros meses, tuvo la intención de romper relaciones con los Estados Unidos. Pero pronto estableció relaciones con la Unión Soviética. Y bueno, toda la atmósfera cambió entonces. Cuando triunfó la Revolución Cubana, que fue el 1 de enero de 1959, el dictador cubano de ese momento, Fulgencio Batista, huyó. Sí. ¿Usted cómo se enteró de que había triunfado la Revolución Cubana? En alguna parte leí que alguna persona de la embajada fue a su habitación y le tocó en la puerta para avisarle y para citarlo a una reunión con el embajador. ¿Cómo fue ese momento en el que usted se enteró de que Castro había triunfado? Sí, bueno, fue algo muy dramático, por supuesto, muy dramático. Pero a la vez no hubo, ¿cómo lo puedo decir? No hubo... Dígalo en inglés, si no hay problema. Batallas en La Habana. Enfrentamientos. Enfrentamientos. No hubo enfrentamientos ni batallas en La Habana y pensamos que tal vez sería, ¿cómo se llama? Tranquilo. Una transición tranquila. Sí, exacto, una transición tranquila. Después del triunfo de la Revolución Cubana y de que Fidel Castro estableciera relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961. Sí. ¿Cómo fue ese día? ¿Usted en dónde estaba y qué pasó? Sí, bueno, estuvimos en la embajada, pero después transportados o llevados por un ómnibus, varios de ellos, al ferry, a llevarnos a los Estados Unidos. Eso fue, pero otra vez, tranquilo. Los cubanos mandaron una compañía de mujeres milicianas a protegernos de los cubanos enfurecidos por la ruptura de relaciones. No, hubo bastante cubanos ahí, pero no a atacarnos o a amenazarnos de manera ninguna, a solicitar visas. Bueno, no se vayan sin darnos visas. Pero no fue posible, por supuesto, las visas. Pero eso fue, ¿cómo se llama? Cómico. Sí. Mandaron una compañía de mujeres milicianas a protegernos de los cubanos. Usted habló muchas veces, me decía que tal vez 30 veces con Fidel Castro, incluso en algún barbecue conversando con él. ¿Cómo era Fidel Castro en esa época como persona? ¿Cómo es Fidel Castro, aunque ya está muy mayor? Sí. Bueno, Fidel Castro, yo no tuve la impresión de que fue la intención de él inmediatamente a romper relaciones con los Estados Unidos, etc. Pero después de empezar sus relaciones con la Unión Soviética, se empeoró
todo. Empezó a cambiar. Se endureció. Sí, a cambiar nuestras relaciones. Yo en aquel entonces, en esos 2 años, no tuve muchas oportunidades de hablar con Fidel. Pues cuando yo volví a Cuba en 79, estuve ahí como jefe de la sección de intereses de 79 a 82. En aquel entonces tuve muchas oportunidades. ¿Y cómo era Fidel en esa época, cuando usted era el jefe de la sección de intereses, es decir, el diplomático de mayor rango de Estados Unidos? ¿Cómo era Fidel en esa época, el 79, el 80? Sí, bueno, mire, primero, Carter fue el presidente de los Estados Unidos y creo que fue la intención, el deseo de Carter de establecer un diálogo con Cuba, tal vez de mejorar las relaciones hasta cierto punto. Pero otros en la administración frustraron todos esos esfuerzos y llegamos al fin de la administración de Carter sin un diálogo, sin mejorar relaciones hasta un punto, ¿cómo se llama?, lógico. Y después Ronald Reagan fue electo. Y fue obvio que no íbamos a empezar una política constructiva con Cuba. Pues yo renuncié a mi carrera y empecé como profesor y después socio del Centro de la Política Internacional a hacer esfuerzos de mantener cierto diálogo con ciertos contactos constructivos con Cuba. ¿Qué cosas buenas ha hecho la Revolución Cubana por Cuba? Sí, mire, la revolución mejoró el sistema de educación en Cuba, sin la menor duda, y el sistema de salud pública. 2 cosas muy positivas. No inmediatamente tal vez, pero con tiempo. Y hicieron, yo diría que tomaron pasos, mejor dicho, a establecer un sistema de igualdad en Cuba. Pero eso no fue un éxito. Igualdad, sí, pero con mucha pobreza. Sí, la economía fue un problema desde el principio, fue un problema serio. Pues Fidel logró 2 cosas positivas: educación, sistema de educación y salud pública. Por lo demás... lo demás fue lo negativo. Sino negativo en el centro, neutral. ¿Es Cuba una dictadura? Cuba es una dictadura, sí, pero una dictadura donde la gente tiene la posibilidad de expresarse, etc. Pero en el análisis final, sí, una dictadura. Creo que están en el camino a cambiarse. Y creo que nosotros podemos ayudar. Yo estoy muy contento a ver la nueva política, el nuevo sistema entre los Estados Unidos y Cuba. Creo que con mejores relaciones con los Estados Unidos, Cuba estará más dispuesto a tener, digamos, a tener un camino de liberación.
de mejorar las libertades, de que haya exacto. ¿Usted cree que volverán las libertades a Cuba y que habrá una democracia, por ejemplo, en algún tiempo? No, tal vez, pero eso con mucho tiempo, Pero, mire, la política que ha trazado los Estados Unidos por los últimos 40 años no ha logrado, no ha producido nada. Solo a aislar a nosotros, no a Cuba. Mire, en el año 2014, los Estados Unidos fue el único país en el hemisferio a no tener relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Fuimos nosotros aislados, no Cuba. Y criticados ferozmente cada año en la Asamblea General por nuestro embargo. Pues, es decir, año tras año hicimos la misma cosa que no produjo nada positivo. Por fin llegó Obama y notando esta situación contradictoria, ha empezado a cambiar la situación. Creo que usted alguna vez dijo una frase que la citó el diario The New York Times, que es la siguiente: Cuba produce el mismo efecto en los gobiernos de Estados Unidos que la luna llena en los lobos. Sí. ¿Por qué esa reacción visceral de tantos presidentes de los dos partidos en Estados Unidos frente a Cuba, sobre todo cuando Estados Unidos tiene relaciones con la China, que con es un China, régimen de la un solo Unión partido, Soviética y varios Vietnam, otros países? ¿Por qué? ¿Qué explica eso? Es difícil de explicar, pero mire, Cuba siempre ha tenido una posición única en el pensamiento de los líderes norteamericanos, tan cerca tal vez, y en un momento dado, al cambio del siglo, la idea de los Estados Unidos fue que Cuba iba a ser parte de los Estados Unidos, un estado en nuestro país. Como Puerto Rico. Sí, exacto. Un estado asociado. Pero los cubanos no quisieron ser un estado en los Estados Unidos, resistieron los esfuerzos de los Estados Unidos. Pues después llegó Fidel Castro, hablando de una nueva situación, una Cuba, ¿cómo se llama? Como un país muy importante en el hemisferio y no como un estado en los Estados Unidos. Hay otras cuestiones que llaman mucho la atención. Una de ellas es, ¿qué cree usted que va a pasar ahora que se restablecen relaciones diplomáticas? Porque posiblemente muchos estadounidenses que tenían propiedades en Cuba, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, que fueron expropiados, seguramente van a entablar demandas contra el régimen cubano. Y por otra parte, el régimen cubano podría entablar demandas contra Estados Unidos por por haber sufrido un embargo económico. ¿Cómo cree usted que se va a resolver eso? Con mucha dificultad. Pero no es el único problema. Mire, el embargo. El presidente no puede, ¿cómo se llama? Hacer eso. Pues tienen que levantar el embargo, pero eso lo tienen que levantar aquí el Senado. El presidente no tiene el poder de levantar el embargo. Eso tiene que ser el Congreso. Y yo no tengo la impresión de que los congresistas están dispuestos ahora a levantar el embargo. Otra cosa, la situación de los reclamos es algo muy importante. Es otra cosa que impide la normalización, la real normalización de relaciones. También Guantánamo. Debiéramos devolver Guantánamo. Pero infelizmente establecimos
esta presión en la base y hay todavía presos ahí. El presidente estaría dispuesto a transferir esos presos a prisiones en los Estados Unidos, pero el Congreso no. Pues, ¿cómo vamos a devolver la base con ese problema de los presos y prisiones? Es decir, sí, vamos a tener embajadas, vamos a tener la oportunidad de hablar uno con otro, etc., de hablar de nuestros problemas, de las complicaciones que tenemos. Pero hablar es una cosa, resolver esos problemas es otro. Será muy difícil resolver el problema del embargo, de las reclamas, de Guantánamo y varios otros. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué tantos presidentes de Estados Unidos se negaron a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba? Las relaciones diplomáticas son una cosa, el embargo es otra, como dice usted, sí, que depende del Congreso aquí en Washington, en donde hay mayoría de la oposición republicana. ¿Por qué tantos se negaron a hacer eso? Y en cambio Obama cambió la dirección, cambió el curso. ¿Por qué cree usted que Obama decidió cambiar? Obama decidió cambiar la política porque nosotros habíamos llegado a ser aislados. La otra política, la política que habíamos trazado a través de los años, no había ganado nada. Lo único fue de aislar a nosotros. Pues creo que Obama hizo bien por cambiar la política, pero no es decir que no hay más problemas en el futuro. Wayne Smith, uno de los diplomáticos de Estados Unidos cuando triunfó la Revolución Cubana en La Habana y uno de los diplomáticos que estaban cuando se rompieron relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba el 3 de enero del 61. Gracias por haber estado en este programa. Un placer. Y a ustedes, hasta la próxima.